Hermanos, muy buenos días, me alegra mucho verlos, qué bueno verles. Voy a agarrar acá un momentico, qué bien. Hoy vamos a hablar de este tema de cómo florecer en medio de la adversidad. Y es que todos estamos de acuerdo que estamos en un mundo complejo, estamos viviendo tiempos que no esperábamos de verdad. Yo me acuerdo mucho acá en la iglesia cuando yo les decía a todos, porque se les veía muy bien, les decía yo, qué bonito se les ven. Hoy también, pero esos tiempos eran como que todos estábamos tan rico, tan delicioso, tan agradable, y yo les decía, qué bueno, todo nos está yendo bien, se les ve muy bien dormidos, bien desayunaditos, muy lindos. Sin embargo, estamos de acuerdo en que con la pandemia cambiaron las cosas, vinieron preocupaciones que antes no teníamos, dificultades que antes no teníamos, apretones económicos que antes no conocíamos y pues después de la pandemia dijimos las cosas van a mejorar, todo va a estar bien, pero vino la guerra en Ucrania, el mundo se dividió otra vez, creíamos que el mundo ya estaba como en cierta paz, que había globalización, que todos los países estaban entendiendo en el comercio y todo lo demás iba a ir bien, pero de un momento a otro vienen otra vez las cosas, las divisiones, dos bloques otra vez enfrentados, todo el mundo tiene que ver con esta guerra. La alimentación del mundo tiene que ver con lo que se produce en Ucrania, se afectó la economía, las sanciones y todo lo demás nos han llegado a nosotros y hasta se habló de guerra nuclear. Alcanzamos, yo lo vi, ¿lo vieron? ¿Lo oyeron? Oímos de que si las cosas se ponían de cierta manera, pues podía haber una guerra nuclear. Y ahora en nuestro país, pues sí, no podemos decir que no, yo les confieso, hay cierta preocupación. ¿Por qué? Porque estamos en un proyecto, hay un proyecto de la paz total, pero esto lo que ha hecho es mostrarnos cuántos actores hay en nuestro país que yo precisamente no estaba muy consciente, pero que nos han sumado y nos han dicho, estas son las circunstancias de nuestro país, esto es lo que tenemos que arreglar. Y entonces nos dimos cuenta que hay delincuencia común, organizada, las BACRIM, las tales organizaciones delincuenciales, que no es solamente una, hay muchas y están entre ellos también luchando, luchan contra el Estado, luchan contra ellos mismos, entre ellos mismos, el narcotráfico y todo lo que trae el narcotráfico, el poder corruptor del narcotráfico, la trata de personas, todos estos asesinatos que hemos oído, que hay no solamente aquí en Bogotá, en todo lugar, toda esta situación es porque hay muchos frentes en nuestro país que quieren un pedazo de poder dentro de la nación. Además están los que quieren adueñarse de tierras y los que quieren invadir tierras, y además están a los grupos armados tanto de izquierda, de derecha, las guerrillas, los paramilitares, la minería ilegal, y todo esto es algo que tenemos que solucionar. Y adivinen qué, en medio de toda esta situación está la gente normal, las personas que van a su trabajo, que tienen que producir, que están en las empresas haciendo más o menos lo correcto, que no estamos en estos grupos, pero adivinen quién va a pagar todo. ¿Quién va a pagar? Porque esto cuesta, esto tiene un costo, la paz total, alguien tiene que sacar de su bolsillo y pagar. Adivine quiénes. De alguna manera, de algún lugar va a salir el dinero para pagar por esta paz total. Y entonces lo que vemos es que nuestro estilo de vida, nuestras maneras de vivir, pues no sabemos exactamente cómo va a ser el futuro. Hay angustias, y yo digo, no es solamente acá, es en toda Latinoamérica, es en el mundo entero. No hay un país donde alguien pueda decir, estamos súper bien. Y estaba oyendo informes de algunos países en Europa donde la gente no quiere nada que ver con tener hijos, por ejemplo, les da miedo, no quieren saber de familia. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir en su estilo de vida cómodo y no quieren comprometerse con educar y con levantar niños y nada de ese cuento. Así que el mundo es un mundo, un
lugar difícil para vivir. Y sin embargo, Dios quiere que nosotros como cristianos florezcamos en medio de la adversidad, en medio del mundo que nos ha tocado vivir. La pandemia hizo algo, y es que muchas personas se refugiaron en sus casas y se quedaron en sus casas y no han vuelto a salir. Ha cambiado su vida. A las iglesias mucha gente ha dejado de asistir. Tengo amigos pastores que me dicen: tranquilo, Héctor, no te preocupes, no es solamente su iglesia donde las personas han dejado de asistir. En la gran mayoría de las iglesias las personas han dejado de participar e incluso han quedado cerradas iglesias porque con la pandemia tuvieron que cerrar. Y hay cierto miedo a salir todavía de las personas, pero algunos pastores envían sus pullas por ahí, ¿no? Yo tengo un grupo de pastores que me envían cosas y me dicen: yo veo los supermercados, yo veo los centros comerciales llenos de personas, pero la iglesia, parece que las personas todavía dicen que en la iglesia de pronto se pueden contagiar, pero los centros comerciales y los lugares y las compras y los viernes de remates y de rebajas está llenos los lugares. Entonces algo ha pasado, ha cambiado algo en la mentalidad de la iglesia también. Hay cierto miedo y hay cierta angustia de todas maneras. ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y lo que podemos decir casi con seguridad es que no va a haber comodidad. No va a haber comodidad. A veces pensamos que los cristianos vamos a vivir cómodos porque Dios nos ha prometido vivir bien. Nos ha prometido que estaremos bien. Y bueno, sí, Dios nos ama, Él es un Padre para nosotros, nos provee, nunca nos va a dejar. Sin embargo, hay momentos en que Él permite ciertas cosas para que nosotros salgamos de nuestra comodidad. Porque Dios no nos llamó a estar precisamente cómodos, Dios nos llamó a una misión que tenemos como iglesia, y esa misión se tiene que cumplir y somos nosotros los que la tenemos que cumplir. Las escrituras dicen con claridad que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es decir, que este no es el mundo final, este no es el mundo donde finalmente vamos realmente a estar en la perpetuidad y en la eternidad. Este no es el mundo de Dios, es un mundo en el que Dios nos ha mandado a hacer ciertas cosas, a cumplir ciertas cosas, y nos ha llamado con un propósito. Estamos aquí solo de paso, cumpliendo ese propósito. Y mientras tanto, las escrituras nos dicen que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, sal en medio de toda la locura que hay, el sinsabor que hay en el mundo. Y nos dice que nosotros tenemos que ser valientes, sea cual sea la situación en la que nos toque vivir. En otras palabras, Dios nos manda a florecer en medio de la adversidad. Ahora, ¿cuándo vamos a florecer? Ahora, estoy diciendo ahora. No es para cuando pase la pandemia, no es para cuando vengan mejores tiempos, no es cuando se alcance la paz total, no es cuando tengamos dinero, cuando hayamos pasado las circunstancias difíciles que tenemos, no es para cuando estemos mejor, no. Dios nos dice que nosotros tenemos que florecer ahora, en medio de la adversidad. Y así ha sido siempre para la iglesia. No podemos esperar que vengan mejores tiempos para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No esperamos tener mejores circunstancias para ser cristianos. Dios quiere que seamos cristianos en toda circunstancia, en todo momento. Desde la antigüedad, el Señor llamó a su pueblo Israel para que fuera luz. A eso Dios lo llamó. Para eso Dios escogió a ese pueblo. Dios escogió a Israel para que fuese luz para las demás naciones. Y por eso les dio la ley en el Sinaí y les dio bendiciones para que ellos proclamaran esa ley y proclamaran las bendiciones de Dios al mundo. En Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, comenzando en el versículo 5, Dios les dijo así al pueblo por medio de Moisés: ahora pues,
si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Saben cuál es el oficio de un sacerdote? Interceder, clamar, bendecir, mostrar el camino, decir cuál es la verdad, mostrar a Dios, decir quién es el Salvador. Eso es lo que tenía que hacer Israel, quién es el verdadero Dios. ¿Y saben qué? Casi que exactamente esas palabras son las que Pedro toma en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, y dice que nosotros somos, ¿qué? Real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Así que nosotros también somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la misma misión, que nosotros tenemos que mostrarle al mundo quién es el verdadero Dios, cuál es su ley, cuáles son sus principios, cuál es la verdad, quién es el verdadero Dios, y que nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar con nuestra vida cómo vive alguien que espera en ese Dios. A eso Dios nos ha llamado, es a eso. Dios nos ha llamado a que el mundo vea la luz de la iglesia. Desafortunadamente estamos en un tiempo en que la iglesia ha estado pasando por problemas, por dificultades, mal ejemplo, cosas que la gente dice que no son muy buenas de los pastores, de los líderes, de los que deben enseñar la verdad. Tenemos una inmensa responsabilidad, y a veces hay algunos que no han cumplido con esa responsabilidad, y eso es triste, porque no es la misión que Dios nos puso, ser mal ejemplos, sino al contrario, ser buenos ejemplos. Ahora, en Deuteronomio 4, el Señor Jesús, que es el Dios del Antiguo Testamento también, Deuteronomio 4 dice, versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Para eso estaba Israel, para que los pueblos admiraran la obra de Dios en esa nación, para que los pueblos dijeran, qué nación tan sabia tiene Dios sabio, para que conocieran al verdadero Dios. Es para eso que la iglesia está también. A eso Dios nos ha llamado. Así que Dios no nos ha llamado necesariamente a que estemos cómodos, sino a cumplir una misión. Y tenemos que guardar esa misión, cumplir esa misión. A eso Dios nos llamó. Ahora, en el Antiguo Testamento Israel no pudo cumplir esa misión. Se volvieron hacia ellos mismos, buscaron sus propios deseos, sus propias pasiones, incluso llegaron a olvidarse de Dios. Tomaron las ideas, las prácticas de las naciones paganas, donde Dios les dijo que no lo hicieran. Ellos, por alguna razón, esta es una guerra espiritual, cayeron en esa debilidad de las naciones alrededor de ellos y no pudieron. Se rebelaron, se fueron apartando poco a poco de Dios, llegaron a ser incluso peor que las naciones gentiles, paganas. Dios tuvo que disciplinarlos, no que Dios no los amara. Dios amaba a su nación, nunca dejó de amar a su nación, pero trajo disciplina sobre ellos. Y por eso las Escrituras también nos dicen en el Nuevo Testamento, no menosprecien la disciplina de Dios. Pero acá vamos a ver cómo Dios disciplinó a su nación en medio de su amor. No es que Dios los odiara, sino que Él, en medio de su amor, los tuvo que disciplinar para que cumplieran la misión. Dios permitió que fueran llevados en cautiverio después de que Él trató de una manera y de otra, les envió profetas, les advirtió, les dijo, no caminen por esos caminos, ustedes qué están haciendo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, y ellos dijeron, no queremos,
no queremos. Y lo olvidaron y se apartaron de Dios. Y entonces Dios primeramente dejó que Israel, que era el reino del norte, fuera en cautiverio, y quedó Judá. Judá quedó como 100 años más. No fue llevada en cautiverio, pero no aprendió la lección, y con el tiempo llegaron reyes que fueron terribles, que fueron definitivamente peor que los paganos. Y vamos a hacer un recuento así rápido de esos últimos capítulos de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, desde el capítulo 20, si ustedes abren las escrituras se dan cuenta por los títulos de lo que vamos a hablar. Segunda de Reyes, desde el capítulo 20, relata las razones del cautiverio babilónico, más o menos en el año 600 antes de Cristo, años 600 años antes de Cristo, y cómo Dios actúa en su amor para que su pueblo cumpliera la misión y cumpliera sus propósitos. Todo comienza con un hombre llamado Ezequías. Ezequías fue un rey temeroso de Dios, que quería hacer lo bueno, cometió algunos errores, pero en general quería hacer lo bueno, y Dios le dijo por medio del profeta Isaías: Ezequías, alista tus cosas porque vas a morir. Y Ezequías, dice la escritura, que se arrepintió y dijo: Señor, no, y le dolió en su corazón la palabra del profeta, y le dijo: Señor, no permitas, y lloró, y en su clamor y en su lloro y en su súplica Dios lo oyó, y le dijo a Isaías: Isaías, devuélvete, dile que le doy 15 años más. Y Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías, y en esos 15 años dice la escritura ahí en esos capítulos 20 en adelante, que un día vinieron unos enviados caldeos del imperio babilónico que estaba surgiendo, y lo visitaron, y él les mostró todas las riquezas del templo y de la casa real, todo, no dejó nada sin mostrarle a estos visitantes. Y el profeta Isaías le preguntó a Ezequías: Ezequías, ¿quiénes eran estas personas que vinieron a hacer? Y él les dijo: son del gobierno, del sistema, del imperio babilónico, son caldeos, han visto todo lo que tenemos. Isaías le dijo: vendrán días en que todas esas cosas que ellos vieron se las llevarán. Y Ezequías dijo: bueno, al menos no va a ser en mi tiempo. Pero ya Dios estaba viendo lo que iba a pasar, porque había un corazón que él estaba viendo que iba a ser un corazón duro de una nación que no había aprendido las lecciones de Israel. Y luego, cuando muere Ezequías, lo sucedió su hijo Manasés, y su hijo Manasés fue terrible, de lo más terrible que puede haber. Este muchacho se rebeló contra todo lo que los padres, los reyes anteriores, la ley de Dios, todo lo que Dios había enseñado, se rebeló contra todo, hizo lo malo delante de Dios, reinó durante 55 años y llevó a Judá a practicar toda clase de maldad que había, todo. Imagínense algo malo, él lo practicó, él lo hizo. Convirtió a Judá en una nación peor que todas las naciones a su alrededor paganas. Era terrible. Trajo a Judá todas las prácticas abominables de las naciones de Canaán. Puso ídolos en honor al sol y a la luna a la entrada del templo. Y después de la entrada hizo imágenes, estatuas de Baal y de Acera. Edificó por todas partes altares a Baal, Acera, Astoret, Quemos, Milcom, Moloc. Estableció sacerdotes para adorar a todos estos dioses e hizo a un lado el sacerdocio de Dios. Le parece a uno increíble, ¿no? Una persona que negó toda la cultura, toda la revelación, todo lo que había pasado con el pueblo que Dios sacó de Egipto, Moisés, todo lo que se había revelado, los profetas, la ley, hizo todo eso a un lado y tomó el templo y lo paganizó completamente. Pero no hemos terminado, porque él permitió a agoreros, encantadores, adivinos, imagínense, los llamó
y participaron en la nación. Libertad de cultos, dijo tal vez, libertad de cultos. Pero eso es una manera para decirlo que no es precisa, pero el asunto es que él trajo toda esta gente, agoreros, encantadores, adivinos, adoró el sol, la luna, las estrellas, el zodiaco, levantó lugares sagrados en muchos lugares para la prostitución religiosa, cosas que no se había oído en Israel. Él trajo la prostitución religiosa, que era prácticas de los pueblos paganos. Imagínense, volvió a las hijas de Israel, a las hijas de Judá, prostitutas, lo cual Dios había dicho, nunca, no hagan eso, no lo hagan de ninguna razón, por ninguna razón. Y Él permitió esa prostitución religiosa y estableció, además de todo, estableció sacrificios humanos. Niños dedicados a un dios llamado Moloc. Todo esto hizo Manasés. Y uno dice, ¿en dónde estaba este muchacho? ¿En dónde estaba esa persona? ¿Qué fue lo que pasó en su mente? ¿Por qué se rebeló de semejante manera contra las cosas de Dios? Y tuvo el poder y tuvo el tiempo. 55 años tuvo para traer todo este dolor, toda esta angustia sobre el pueblo de Judá. Y entonces pues Dios dijo, ha llegado el tiempo, y no los voy a perdonar. ¿Saben que esa declaración que ustedes encuentran en algún punto en el capítulo por ahí 24 de Segunda de Reyes, me llamó mucho la atención porque él dijo, no los voy a perdonar. A veces uno dice que uno tiene que perdonar inmediatamente, ¿cierto? Perdone ya, pero perdone. Y Dios aquí, cuando yo leía esto, decía, Dios se tomó su tiempito, no lo voy a perdonar. No quiere decir que Dios no amara a su pueblo, Dios amaba a su pueblo. Lo que quiso decir Dios es, no van a quedar sin disciplina, no van a quedar. Yo los amo, es mi pueblo, yo voy a estar con ellos, pero necesito disciplinarlos. Y todo eso entonces comenzó a suceder después de algunos reinados que siguieron malos, gente que siguió igual que Manasés, excepto un rey llamado Josías. Josías trató de hacer las cosas bien, celebró la Pascua, que no se celebraba desde el tiempo de los jueces, hacía años que no se celebraba la Pascua, trató de imponer la ley, trató de limpiar el templo, pero no, el corazón del pueblo ya estaba mal. Y vinieron otros, vino Joacín, que hizo lo malo delante de Dios, y incluso era sanguinario, era un rey malo, mató mucha gente de su propio pueblo, y dice que hizo derramar mucha sangre en su propio pueblo. Y Dios trajo la opresión desde Egipto, trajo al faraón, y dice las escrituras que Joacín tuvo que imponer impuestos para Judá. ¿Hablan de impuestos? Hablemos de impuestos. Puso impuestos y todo el que tenía una tierrita tuvo que sacar la platica y pagar libertad, que los dejaran en paz, un impuesto enorme que les puso el faraón. A él lo sucedió su hijo llamado Joaquín, quien también hizo lo malo, y entonces vino ya no el faraón, sino Nabucodonosor, que había estado creciendo el imperio babilónico, sacaron a los egipcios, vinieron los babilonios con Nabucodonosor, sitió a Jerusalén, tomó a Joaquín y a su familia presos y comenzó en una táctica política que ellos tenían, que eran como por oleadas. Ellos venían y se llevaban un poco de gente, luego venían y se llevaban más gente, y si no se sometían, destruían pueblos. Esa era la manera como hacían los babilonios. Y vinieron en la primera vez, se llevaron a esta familia y se llevaron presos y cautivos a príncipes y la nobleza de Judá. Muy interesante, los que estaban bien, los que estaban cómodos, los que decían, a nosotros no nos va a pasar nada, nosotros estamos bien, tenemos el poder, no nos va a pasar nada. Llegó Nabucodonosor y se llevó a los príncipes y a gente de la nobleza y a una buena parte del pueblo, se los llevó y dejó los pobres en la nación. Y dicen que es aquí, en esta primer visita de Nabucodonosor, que se fueron Daniel, Cedrac, Mesac y Abed-nego, fueron llevados cautivos
a Babilonia. Se llevó también los tesoros del templo y de la casa real. Léanlo, esos capítulos son fascinantes, pero son dolorosos. A mí me produce como angustia, ¿no? Este asunto, porque uno cree que los tiempos mejores fueron los del pasado y que en el pasado todo era bonito, todo era bien. No, cuando hay desobediencia, cuando hay terquedad, cuando hay maldad, hay castigo, hay disciplina. No es que Dios deje de amarnos, Dios no nos deja de amar, somos sus hijos. El pueblo de Israel era sus hijos, pero necesitaban disciplina, y esa disciplina llegó. Y entonces Nabucodonosor se fue, pero dejó encargado a un hombre llamado Sedequías, y ahí está en el último capítulo de Segunda de Reyes, creo capítulo 24, 25, 26, dejó a Sedequías. Y Sedequías fue un rey que impuso Nabucodonosor, pero naturalmente judío. Se rebeló con el tiempo, pasaron algunos años y él se rebeló contra Nabucodonosor. Entonces vino la segunda, algunos dicen que fueron 3 ocasiones en las que vino Nabucodonosor. El caso es que vino Nabucodonosor, esta vez sitió toda Jerusalén, estuvieron toda la ciudad sitiada meses, tuvieron hambre. ¿Saben lo que es una ciudad sitiada? No hay agua, no hay nada, sin qué comer, sitiada 4 meses, fue angustioso. Apresó a Sedequías e hizo algo increíble que ellos no podían creerlo. Tomó a la familia de Sedequías y los degolló a todos delante de Sedequías. Sedequías tuvo que ver, se parece, ¿no? El ser humano igual de violento a lo que oímos en las noticias a veces. ¿Oyeron la matanza de Landazuri, perdón, aquel? Uno dice, eso no existe, eso es barbárico, eso es terrible. Existe, es una realidad. El ser humano cuando se aleja de Dios es perverso, es malo. Y Nabucodonosor vino y degolló a los hijos del rey de Sedequías delante de él en su presencia, y luego tomó a Sedequías y le sacó los ojos. En ese tiempo no había anestesia, en ese tiempo no había medicina. No me imagino cómo sería el dolor de ese hombre, ¿cierto? Sin nada que le dieran para el dolor, nada. ¿Cómo sería el dolor de este hombre? Y dice que lo encadenaron y lo llevaron esclavo a Babilonia. ¿No les parece una imagen terrible? Y llevaron al pueblo, pero ahí no terminan las cosas. ¿Saben qué pasa más? Destruyen todo, queman todas las casas, todo Jerusalén es quemado. Quitan el templo, destruyen el templo que no había sido destruido todavía, fue destruido, fue hecho ruinas, el muro de Jerusalén destruido completamente, y las pocas personas que no se pudo llevar Nabucodonosor se organizaron y salieron corriendo a Egipto buscando un lugar para protegerse de este asedio de Nabucodonosor. Así que fue algo doloroso, y yo he estado impactado leyendo, oyendo, porque a veces no lo leo sino lo pongo en el celular a oír esos capítulos. Digo, Señor, increíble, y eso era tu pueblo, ese era tu pueblo, Señor. Y tú dices y declaras cosas lindas de tu pueblo, pero al mismo tiempo, cuando el pueblo necesita disciplina, Él dice, ha llegado el tiempo de la disciplina. Y estábamos oyendo anoche una canción que es una canción compuesta basada en los clamores del pueblo cautivo en Babilonia. El Salmo 137 es un salmo donde el salmista escribe acerca del dolor, la angustia, el lloro, el lamento de ellos estando cautivos en Babilonia. ¿Han oído esa canción? En inglés es By the Rivers of Babylon, junto al río, junto a los ríos de Babilonia. En el Salmo 137 habla del lamento de los cautivos estando ya en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos
acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén, ¿no? Y dice este salmo, dice, yo prefiero perder un brazo que olvidarme de Jerusalén. Los que nos llevaron cautivos nos pedían cantar, pero ¿cómo cantar en esta tierra de aflicción? Y estuvieron en tristeza, en dolor, en angustia, en desánimo. Dios trajo disciplina sobre su pueblo. A veces Dios trae disciplina, pero miren, en medio de todo esto surgieron falsos profetas en la nación. Dice que hubo unos profetas que dijeron, no se preocupen, Dios los ama, eso no les va a pasar nada, tranquilos que Dios los va a traer otra vez, Dios les va a dar victorias, no se van a quedar por allá, tranquilos. Y entonces vienen estos profetas a profetizar cosas buenas y surge el profeta Jeremías, y Jeremías les dice al pueblo, no le pongan cuidado a ellos, porque ustedes estarán 70 años en disciplina. 70 años. Y cuando yo veo todas estas escrituras, yo digo, Señor, permítanme reflexionar. Nuestra nación, nuestro país, tantos años de violencia, de maldad, tantos años de crímenes, tantos años de estos agarrones que hemos tenido, la tradición de este país. Ustedes saben que Colombia es el segundo país con más actores de guerra en el mundo. Creo que el primero es el Congo, luego estamos nosotros. Hay muchos factores de guerra en nuestro país. Nuestro país lleva una historia de maldad. La historia de la violencia, ustedes la pueden leer, fue terrible, las locuras, las maldades que se hicieron en nuestro país y las cosas que se oyen y se hacen. Yo digo, Señor, ¿cuál es el futuro? ¿Qué vas a hacer? Yo sé que tú nos amas, yo sé que tu amor es inmenso por nosotros, yo sé que tú amas a tu iglesia, Señor, pero hay momentos en que Dios dice, yo los amo mucho, muchísimo, pero no les voy a pasar por alto estas cosas. Digo, Señor, ¿habrá disciplina? ¿O habrá transformación? ¿O habrá cambio? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Pero miren esta carta que Jeremías le escribió a ese pueblo, le escribió al pueblo de Judá cuando ya estaba en el cautiverio. Jeremías capítulo 29 versículo 4 comienza así: así ha dicho el Señor, el Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, Jeremías 29, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Les dice, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos, hijas, den mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplíquense, no disminuyan, procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rueguen por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor, porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo entonces, dice, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y este versículo 11, ténganlo en mente porque lo vamos a comentar, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y en el capítulo 30 dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios iba a hacer todo esto? Iba a permitir que estuvieran, los iba a devolver, los iba a llevar. Primero que todo, Dios
iba a llegar un momento en que al fin iba a ir a oír las oraciones, pero tenían que pasar ciertas cosas. Iba a oír la oración de su pueblo, Dios los iba a volver a traer, pero algo iba a pasar en el corazón de ellos. Era una nación distinta, iba a ser una nación distinta. Dios, después de esos 70 años, iba a lograr cosas en esa nación, iba a lograr objetivos con esa nación, pero definitivamente Él no los dejó sin disciplina, los dejó pasar por esa disciplina. Y en este versículo 11 que les dije, es que este versículo 11 a veces lo tomamos fuera de contexto para proclamar bendición. No está mal. Lo que pasa es que el contexto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se lee solamente ese versículo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, Dios quiere paz, Dios quiere bendición, Dios nos quiere prosperar, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, pero aquí en este contexto es después que pasen esos 70 años. Después de la disciplina. A veces tomamos esa escritura y la sacamos de contexto y prometemos a las personas bendición. ¿Bendición en pecado? ¿Bendición en indisciplina? ¿Bendición en cosas? No, la bendición viene cuando nosotros aprendemos las lecciones, cuando nosotros aprendemos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Y saben por qué Dios quería volver a su pueblo, a Judá? Versículo 21 del capítulo 30 dice, porque de allí, de Judá, saldrá el príncipe, el Mesías. Por eso, porque Dios tenía un propósito de que Cristo viniera a esa nación, por eso los devolvió. Por eso Él estaba haciendo esta obra para que ellos volvieran a Judá y naciera Jesús, el Cristo, el prometido, el Salvador, en medio de esa nación cambiada. Ahora, ¿qué se lograron? ¿Qué cosas pasó en esos 70 años? ¿Qué cosas pasaron? Lo primero es que las Escrituras nos dice que surgió este hombre llamado Daniel, el profeta Daniel. Este hombre que Dios levantó en el exilio, que predicó el Evangelio. Y miren lo que pasó. Al fin dejaron sus ídolos, dejaron su mundo, su maldad, sus adivinos y toda esta maldad y este paganismo, y surge Daniel, y Daniel es un hombre que predica al verdadero Dios. Surge Daniel y surge su predicación, y cómo Daniel explica, si uno lee esos capítulos de Daniel, cómo explica que Nabucodonosor era el primer reino o el primer rey de una serie de reyes, y después de esos reinos vendría el reino de Cristo, el reino de Dios. Se predicó en medio de la esclavitud, en medio del exilio, porque Dios quiere que florezcamos en la adversidad. Y Daniel floreció en medio del exilio. Y también florecieron Sadrach, Mesach y Abed-nego, que dieron testimonio. ¿Y saben por qué? Porque ellos fueron tan firmes en su testimonio que no se arrodillaron a esa imagen que Nabucodonosor mandó construir. ¿Saben por qué? Ellos dijeron, y si Dios no nos libra de ese horno, tampoco nos arrodillaremos. ¿Sabe de dónde salió esa fuerza? De la experiencia. Ellos dijeron, nuestros padres lo hicieron, nuestros padres se arrodillaron y adoraron a esos dioses, y por eso estamos aquí. ¿Cómo nosotros nos vamos a arrodillar a esos dioses ahora? ¿Cómo? Y entonces surgió un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios en ellos, que estuvieron dispuestos a morir por la verdad, que estuvieron dispuestos a morir por lo que ellos sabían que era la verdad. Y comenzaron a descubrir ese único y verdadero Dios, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que les dio de comer por todo el desierto, el que los guardó, el que los libró, el que los bendijo, el que les dio la tierra de Canaán. Entonces comenzaron a reconocer quién era el verdadero Dios, y en esos 70 años se fueron apartando de los ídolos y de todas estas locuras que hicieron esos reyes que llevaron a Judá y a Israel a tanta maldad. Aprendieron. El mismo Nabucodonosor supo quién era el verdadero Dios. El mismo Nabucodonosor, cuando vio este ejemplo de Sadrach, Mesach y Abed-nego, dijo, decreto
que en todo el imperio se sepa que el Dios de ellos es el verdadero Dios. Antes no lo habían hecho. ¿Saben para qué habían sido llamados Israel? Para que fueran sacerdotes, para que predicaran a Cristo o a Dios, al Padre, al Espíritu Santo, al verdadero Dios en todas las naciones. Y ellos no lo habían hecho, ahora lo estaban haciendo. ¿Dónde? En el exilio. En la esclavitud tuvieron que cumplir lo que debieron haber hecho cuando eran libres. Ahora lo estaban haciendo. Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus maneras. Así que Nabucodonosor aceptó que Dios, el Dios de Israel, era el verdadero Dios. Se anunció el reino de Dios y sobre todo, en todos estos 70 años se logró algo: el arrepentimiento de Judá. Ellos volvieron con Esdras, Nehemías, volvieron otra vez a la tierra y ¿saben qué? Aprendieron la lección, reconstruyeron el templo con lágrimas, con dolor, porque no lo pudieron reconstruir en la grandeza que antes había tenido. Y cuando lo reconstruyeron y vieron que era un templo tan inferior, lloraban y decían: bueno, al menos tenemos templo. Pero ellos se acordaban de la grandeza del templo de Salomón, que había sido destruido. Pero nunca jamás permitieron idolatría en el templo de Dios. Nunca dieron su vida cuando vinieron los sirios, Epífanes, en el año 160 y construyeron allí adentro un altar. Ellos dieron su vida y no permitieron eso. Así que vemos otra nación, una nación celosa por las cosas de Dios. Tuvieron cuidado, se volvieron a un extremo, incluso se volvieron fariseos, demasiado estrictos, demasiado duros, eran fuertes porque habían aprendido la lección. Porque Dios en todas estas cosas y en las pruebas y en las disciplinas nos enseña, nos saca de nuestra comodidad para enseñarnos cosas. Así que Dios quiere que nosotros florezcamos en medio de la adversidad, y Judá floreció en medio del exilio, en medio del cautiverio. Ellos florecieron y volvieron a Dios y fueron esa nación que cuando Cristo vino tenían problemas, pero no de estatuas y cosas y maldades como las que se habían visto antes. Así que la iglesia, igual, nosotros hoy tenemos que ver cómo obra Dios con nosotros, porque hay muchas lecciones en el Antiguo Testamento que son para nosotros hoy. Y cuando dice la Escritura que Dios nos llamó con una misión, la pregunta es: ¿está cumpliendo la iglesia la misión? ¿Cuál fue la misión? ¿Qué es lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Pero lo cumplieron? Las Escrituras nos dicen, el libro de Hechos nos dice que ellos se acomodaron en Jerusalén. Todo estaba bien, la gente se estaba convirtiendo, sacerdotes se estaban convirtiendo a la iglesia, y estaban tan ricos que no estaban cumpliendo la misión, no estaban saliendo. Dice ahí, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y estaban ahí en Jerusalén, todos enquistados, todo delicioso, todos pasando lo bueno. Pero Dios no nos llamó a estar cómodos. Dios nos bendice, pero Dios nos dio una misión. Y resulta que las Escrituras nos muestran que pasaron ciertos años, pasaron unos pocos años, y vino una gran persecución. Y esa persecución se relata en el capítulo 7 y 8 del libro de los Hechos, que comenzó con el asesinato de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Cómo fue apedreado porque él habló con todas estas personas y les dijo: ustedes siempre duros de cerviz, ¿a quién de sus profetas no mataron? ¿Cierto? Y ustedes también crucificaron al autor de la vida. Y ellos se taparon los oídos y mataron a Esteban, lo asesinaron a pedradas. Y dice la Escritura que ese día comenzó una persecución sistemática sobre la iglesia, y dice que todos los hermanos fueron esparcidos por todas partes. Eso es lo que dice en
Hechos 7, capítulo 7, también el capítulo 8, fueron esparcidos por todo lugar. Y aquí queda claro que fueron esparcidos por donde la iglesia no estaba yendo, donde no querían ir. Al fin, fueron esparcidos para ir donde debían haber ido, donde Dios les dijo que fueran, a Samaria, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no estaban cumpliendo la misión. Y Dios de alguna manera permitió estas cosas. Es un misterio de Dios. Yo les digo, no pretendo yo comprenderlo todo. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite estas cosas? El dolor, a veces la persecución. A veces las personas están haciendo lo que es correcto. No están haciendo nada mal, pero no están cumpliendo la misión. Y entonces no se trata solamente de estar viviendo bueno sin hacer nada mal, sino que, ¿y la misión? ¿Y la misión la están cumpliendo? Y entonces cosas pasan y Dios permite que pasen cosas para que su pueblo, Israel, y también la iglesia cumpla la misión. Hoy pienso yo que estamos acomodados, es una iglesia acomodada, estamos muy ricos. Yo me miro a mí mismo y les confieso, yo digo, solo bendiciones de Dios para nosotros. Pero me llamó Dios para estar acomodado, me llamó Dios solo para estar bueno o para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ellos estaban muy cómodos y Dios trajo circunstancias que los llevó a cumplir la misión. En Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todo era para bien. Y lo que sucedió con esta persecución es que los hermanos fueron y comenzaron a fundar iglesias más allá de Jerusalén, fuera de Jerusalén, y se fundó una iglesia que fue la iglesia de Antioquía, donde Pablo llegó después a enseñar, donde la iglesia nombró a Bernabé, a Pablo, luego vinieron otros y comenzó ese gran trabajo de llevar el evangelio al mundo entero. Ellos cumplieron la misión. Pablo cumplió la misión de ir a todo el mundo conocido. Él cumplió la misión. Así que las Escrituras nos dice que o nosotros cumplimos la misión o cumplimos la misión. Y que Dios se encarga de llevarnos. Él nos ama profundamente, pero Él nos dice, sí, yo te he bendecido. Pero eso es como a veces nosotros queremos solo las bendiciones y no las responsabilidades, ¿cierto? Queremos que Dios nos bendiga. Queremos recibir un salario, pero no salir a trabajar. Y dice, no, yo te doy un salario, pero con el salario vienen ciertas responsabilidades. Tienes que ir a trabajar. Y nosotros estamos acomodados y a veces Dios nos saca de nuestra comodidad. También les digo que no es porque estemos haciendo algo mal que Dios a veces permite cosas. Yo veo la vida de Pablo, que ustedes han estudiado muchas veces, y me impresiona que Pablo floreció en medio de la adversidad, en medio de persecuciones, dificultades y todo lo demás. Este hombre no hacía más sino florecer. Pero una de las cosas que deja claro esa mentalidad de este hombre, que es la mentalidad que Dios quiere que todos tengamos, es cuando fue encarcelado. Cuando estuvo en la cárcel escribió unas epístolas que se llaman las epístolas de la prisión, y nos muestran lo que había en el corazón de Pablo. Pablo pudo haber dicho, ¿yo por qué? ¿Cierto? Como a veces decimos nosotros, pero yo, Señor, yo hago lo bueno, yo soy decente, yo no soy mentiroso, yo hago todo lo bueno, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Pablo nunca dijo eso, al contrario, él vio que había propósito en las cosas que le estaban pasando. Escribió Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón en la cárcel, y lo que escribe es increíble. Filipenses es la epístola del gozo. Si uno se pone a estudiar, así la llaman, cuando uno estudia las introducciones a los libros, Filipenses es la epístola del gozo. Un hombre en la cárcel lleno de gozo, está cumpliendo la misión, y él quería que toda la iglesia tuviera ese gozo, tuviera esa esperanza. Y él dice en esa epístola, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también a veces es sacada de contexto, porque es, todo lo puedo, esa casa me gusta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, venga para acá. No es eso, no es ese, no es el contexto es otro. El contexto es la misión, el contexto es la misión de Cristo en nuestra vida. Cumplámosla en toda circunstancia, cuando estemos en abundancia y cuando estemos en escasez. Es la misión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que yo cumplo con la misión de Cristo en cualquiera de las circunstancias en las que yo esté. Aquí no está diciendo que todo lo puedo en Cristo y entonces voy a la esquina y eso es mío y estas cosas son mías. Ese no es el intento de la Escritura. Así que él en Filipenses habla, haya pues en vosotros esta misma mente que hubo en Jesús, el cual se despojó y vino y floreció en la adversidad. ¿Saben qué? La cruz es dolorosa, pero es victoria. Cristo mismo, en medio de la cruz, en medio de su sacrificio, floreció para nosotros. Dios mismo nos deja el ejemplo, el Señor Jesucristo mismo nos deja el ejemplo. Dice también en Filipenses, todo lo tengo como basura para seguir a Cristo. Esa es esa carta. En Colosenses habla de Cristo como el resplandor del Padre, la sabiduría de Dios, el vencedor de todo ese mundo espiritual. Dice que todo fue dejado en la cruz. Nuestros pecados quedaron en la cruz, que ya no hay quien nos persiga, ya no tenemos nadie que nos persiga, todo fue dejado en la cruz y Cristo venció la muerte y todos esos poderes de muerte. Colosenses y Efesios, ¿qué les parece? Todo escrito desde la cárcel, Efesios es la carta de la justificación por fe, de la gracia de Dios. Él en la cárcel, hablando de la abundante gracia de Dios. Y escribió ese versículo que para mí lo dije tantas veces lo hemos dicho aquí en servicios. En el capítulo 1, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo escribe desde la cárcel. Él dice, bendito sea Dios que me ha bendecido. Se sentía bendecido, él se sentía lleno de Cristo y estaba en la cárcel. Esa es la comodidad a la que Dios nos quiere llamar. No es la comodidad que nos imaginamos y que a veces nos quieren vender. La comodidad es realmente que estemos cumpliendo la misión. ¿Y cuántas personas han leído estas cartas de Pablo? Las cartas escritas desde la prisión. Así que Pablo advirtió a los cristianos de su comodidad. En los tiempos de él ya había gente cómoda y diciendo, ya el mundo se va a acabar. Esto nos pasó a nosotros como iglesia, el mundo se va a acabar, entonces no compremos, no hagamos nada, ya viene Jesucristo, eso no trabajemos, no hagamos nada. Y Pablo les escribió y le dijo, no, a trabajar. Y dice en 2 de Tesalonicenses 3, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y que no está de acuerdo a las enseñanzas recibidas de nosotros. El que no quiera trabajar, que no coma. Necesitamos producir antes que venga el Señor Jesucristo. No podemos acomodarnos y vivir del otro y del otro y del otro. Necesitamos producir, necesitamos ser personas que producen ejemplo, vida. Eso es lo que estamos estudiando segunda de Pedro en el estudio bíblico, y es lo que dice Pedro, que tenemos que estar creciendo en todas estas áreas que muestran que estamos participando de la naturaleza de Dios. Así que tanto estos hombres como la nación, como la iglesia, necesita florecer en la adversidad. Cuando yo veo mi nación, cuando veo lo que está pasando acá y todo lo demás y las tendencias que hay en el mundo, digo, sí, Señor, yo sé, vamos hacia esos tiempos difíciles, tiempos del fin, pero tú nos dices, no te escondas, sal, no creas que vas metido por allá, escondido en alguna parte, estás haciendo algo bueno. Sal, haz la misión, comprométete, participa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás
¿Cómo estás trabajando en la misión de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás participando en lo que Cristo nos mandó a hacer? ¿Cuál es tu participación? ¿Estar en internet? Yo no los critico, a los que están allí con su chocolatico y con su almojábana. Digo, está bien, está muy bien, gracias a Dios. Pero los invito a que todos participemos. ¿Cuál es la misión? ¿Cómo estamos participando en la misión de Dios? Dios quiere que participemos, no solamente las bendiciones, sino las responsabilidades. ¿Cómo estamos nosotros participando en la misión de Dios? El Señor Jesucristo nos dice que Él nos dejó a cargo minas, bendiciones, minas, ¿no? Dice, esa es la parábola de las minas, y que Él nos dijo, negocien mientras que yo vengo. Estén activos, estén activos. Y nosotros necesitamos tomar esta misión como nuestra, y si lo hacemos así, estaremos en el corazón del Padre. La verdadera misión y bendición que Él tiene para nosotros estará en nosotros. Estará contento Él de que estemos en su misión. Si lo hacemos así, estaremos en tono con el propósito de la obra de Dios para nosotros y para la iglesia. Te doy gracias, Señor Jesús, y te pido por todas las iglesias, por todos los pastores, por nosotros, Señor, que nos ayudes a vivir en la misión que nos has dado. Que no tengamos que pasar por cosas, Señor, para ser llevados a cumplir la misión que tú nos has dado. Ayúdanos a comprender. Te pido por mis hermanos que se involucren, que salgan de la comodidad, y que seguramente, Señor, tú haces cosas, y si nosotros persistimos en nuestra comodidad, tal vez tú harás cosas para que nosotros estemos activos en tu misión. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por todo pastor, gracias por todo lugar donde tu palabra se predica. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén.